Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Vamos a iniciar ya creo que ya es la quinta clase que nos toca. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver un poco la carátula. Hoy nos toca hablar un poco de lo que son las pérdidas agudas de la visión. Estuvimos hablando en las últimas dos clases de las causas de pérdida crónica de la visión. Sin embargo, hay veces, o sea, cuando hablamos de una pérdida crónica es que el paciente viene a contarnos que hace un tiempo está disminuyéndole la visión, que no fue de un día para el otro, y en este caso son pacientes que vienen a decir que agudamente tuvieron una disminución de la visión. Existen diferentes causas de las cuales de glaucoma agudo ya estuvimos hablando, pero me gustaría volver a nombrar porque me parece una entidad bastante importante. También vamos a hablar de los desprendimientos de retina, vamos a hablar de las oclusiones vasculares de la retina y también vamos a hablar de lo que son las hemorragias vítreas. Hay que tener en cuenta que es de suma importancia una buena toma de la agudeza visual en el momento de la consulta, así como también es muy importante la historia clínica de un paciente que viene con una queja de pérdida aguda de la visión. ¿Por qué digo esto? Uno luego, porque muchos pacientes, especialmente pacientes de edad, no perciben siempre que la pérdida de la visión fue realmente crónica. Me explico. Siempre recibimos pacientes que, por ejemplo, vienen con una catarata. La catarata no es una pérdida aguda, la catarata es una pérdida crónica. Dimos en las clases anteriores como pérdidas crónicas. Hay pacientes que vienen con catarata que se acaban de dar cuenta de que no veían ya en un ojo. Porque, qué sé yo, ese ojo justo se puso rojo, se les ocurrió ocluir el ojo contralateral, que es el ojo que veía bien, y se dieron cuenta, mira, no estoy viendo de ese lado. Entonces, es muy importante saber tomar la historia clínica de ese paciente y decirle vos, realmente sentiste que estabas viendo raro, que no estabas viendo más de ese ojo de un momento para el otro, o se puso nomás rojo y se te ocurrió tapar el otro ojo y ahí te diste cuenta. Entonces, es muy importante para definir si la pérdida es aguda o crónica, la historia clínica. Sin embargo, ya en el momento de explorar al paciente, sí vamos a darnos cuenta ya por la causa o por lo que encontramos si esto ya es de ahora nomás o ya viene de hace tiempo. Entonces, comenzando por algo que ustedes ya conocen, pero vuelvo a repetir que quiero volver a hablar con ustedes de esto, que es el glaucoma agudo. Ya sabemos, como ya vimos y como ya hablamos, el glaucoma, en general, la enfermedad de glaucoma es una causa de pérdida crónica de la visión. Sin embargo, hay eventos agudos que pueden generar una pérdida aguda y transitoria dentro de lo que es el glaucoma, y este es el famoso glaucoma agudo. El glaucoma agudo es el conjunto de eventos oculares secundarios a una elevación brusca de la presión intraocular secundario a un cierre de ángulo. Recuerdan que hablamos de la anatomía del ángulo de donde se genera el humor acuoso y donde se drena o donde se absorbe este. Y sabemos que cuando ocurre un cierre angular, el trabeculado está cerrado por las estructuras oculares, el iris se encuentra más cerca, más pegado a la córnea y el líquido, el humor acuoso que corre desde el cuerpo ciliar que está detrás del iris, no puede ser
absorbido y por lo tanto este se va acumulando, creando cada vez más una presión intraocular mayor. Inclusive, el hecho de no poder circular hace que el humor acuoso se acumule por detrás del iris, este iris se abomba y genera aún más, o sea, aumenta aún más el cierre angular. Esto se llama iris bombé, que es un fenómeno que se da durante el proceso de cierre angular, durante el cierre angular agudo. Aquí vemos otras imágenes, entonces, qué es lo que sucede cuando tenemos un glaucoma agudo por cierre angular, o sea, un cierre angular agudo o glaucoma agudo. Realmente el glaucoma agudo, si vamos a guiarnos por la definición, está mal dicho, es un cierre angular agudo. Cuando hablamos de glaucoma estamos afirmando que hay un daño del nervio. No siempre hay un daño del nervio, pero sí existe un cierre angular. Contrariamente al glaucoma simple, un glaucoma primario por ángulo abierto, en el que el paciente tiene un daño del nervio un poco más lento, realmente o sea, el glaucoma simple, no en el glaucoma simple, el paciente no se suele dar cuenta de que el nervio está dañado y son hallazgos que se suelen percibir de manera casual dentro de la consulta. El glaucoma agudo, por su parte, es un proceso dramático. Por su parte, tiene también sus ventajas, ya que al ser una hipertensión ocular muy grande, son pacientes que cursan con presiones intraoculares de hasta 60 a 80 milímetros de mercurio y por lo tanto dan un cuadro eh, muy dramático, muy marcado en el que el paciente tiene mucho dolor y esto de alguna forma es una ventaja ya que el paciente acude rápidamente a la consulta y por lo tanto es diagnosticado de forma precoz. Estos pacientes se presentan con dolores muy intensos que se suelen localizar en el ojo e irradian a la zona de la órbita, la frente y la cabeza. A veces pueden abarcar hasta 2 ramas del trigémino y pueden aparentar hasta dolor de muelas. Inclusive en casos más graves va acompañado de náuseas y vómitos. Y también el paciente suele describir que ve como halos alrededor de las luces. Asimismo, también tiene una disminución brusca y marcada de la agudeza visual, a veces llegando hasta una visión de cuenta de dedos. Al examen del paciente, el tipo de congestión que tienen es una congestión mixta. Vemos a la córnea edematosa, deslustrada. O sea, esta córnea en vez de transparente está turbia porque se rompe la barrera hidrofílica que tiene y el humor acuoso termina penetrando dentro, generando un edema que no nos permite ver muchas veces de forma clara el interior del ojo. La pupila está moderadamente dilatada y reactiva, está como pegada por el cristalino y no se mueve de ahí. Y muchas veces, acá vemos la cara también dilatada, y muchas veces, no sé si se nota acá, pero ven como que el iris está pegado a la córnea. La cámara anterior está poco profunda, decimos en estos casos. Ustedes, si alguna vez los que no hagan oftalmología reciben lo que van a recibir es un paciente con mucho dolor, náuseas y vómito y un ojo muy rojo que pueden ver bastante feo, un ojo rojo bastante marcado. Sin embargo, recordemos que este paciente debe ser, en el caso de que ustedes no sean oftalmólogos, urgentemente remitido, y en el caso de los oftalmólogos, urgentemente manejado dentro de la urgencia oftalmológica. Recordemos que las causas en general es todo lo que tiene que ver con un ojo chico
por ejemplo, en pacientes que por la raza, como pacientes orientales, tienen un ojo más pequeño, un ojo más pequeño contribuye a que las estructuras dentro del ojo estén todas más comprimidas y por lo tanto el ángulo es más ocluible. Y también existen casos en los que el cristalino se abomba más en pacientes, por ejemplo, que están empezando a tener una catarata. El tamaño del ojo se suele ya determinar alrededor de los 15 años, es donde se estanca el crecimiento ocular. Sin embargo, el crecimiento del cristalino se puede dar en cualquier momento de la vida por eventos que vayan sucediendo. Ya el manejo dentro del servicio de oftalmología, como ya les dije, esto es una de las pocas urgencias oftalmológicas realmente. Y lo que a mí me interesa hacer dentro de mi manejo agudo del paciente es romper romper el bloqueo pupilar, romper ese bloqueo del trabeculado. Y eso lo logro mediante un conjunto de medicaciones que se le hace al paciente en la urgencia oftalmológica. Se le colocan todos los hipotensores oculares tópicos, que son más o menos 4 grupos de medicamentos, y se le pone uno, se le gotea uno de cada tipo. Existe un medicamento que ya tiene 3 en uno, entonces se le pone uno de ese medicamento combinado que tiene 3 drogas y una prostaglandina que viene aparte. Se le administran diuréticos osmóticos. En mi servicio solemos colocarle por vía intravenosa, la droga suele ser manitol. Se le administran corticoides tópicos y una vez que pasa una hora se le administran mióticos tópicos, que lo que tenemos aquí es la pilocarpina. Ustedes no tienen que acordarse de las drogas, yo les estoy nombrando nomás. Y la pilocarpina lo que hace es achicar de nuevo la pupila y desbloquea esa pupila, ese borde pupilar que estaba trancado por el cristalino. Eso es el manejo agudo, el manejo en el momento. Sin embargo, eso no es el tratamiento definitivo, porque este ojo va a seguir teniendo los factores de riesgo que hacen que se vuelva a cerrar el ángulo, y todas estas medicaciones no podemos dejarle al paciente de forma crónica. Y es ahí donde entran ya los tratamientos un poco más complejos, como son lo que vemos aquí en la imagen, que es una iridotomía láser, eh, que es un agujerito que se le hace en el iris del paciente con el fin de que el humor acuoso pase de la cámara posterior a la cámara anterior más fácilmente. También existen pacientes en los que ese trabeculado, a ver, les voy a mostrar un poquito para que tengan una idea, de que aquí en esta zona se formaron sinequias, o sea, al tomar contacto el iris con la córnea, se pegó, se formaron sinequias. En ese caso, ya es un poco más complicado el tratamiento, ya que es difícil volver a abrir el ángulo del todo y por lo tanto no sirve solamente abrir el ángulo y tampoco sirve la iridotomía láser, porque la iridotomía láser permite el paso del humor acuoso de la cámara posterior a la anterior, y eso hace que el iris es como que se aplaste, se planche y abra de nuevo. Pero si tiene sinequia, si está pegado el borde, esto no va a suceder. Por lo tanto, en esos casos, estos pacientes ya tienen que recibir una trabeculectomía, la cirugía de glaucoma, cuyo video les mostraba en la clase de glaucoma. Y también hay pacientes en los que el problema realmente es el cristalino que está bombando, y la solución en ese caso sería una cirugía de cataratas, o sea, sacar ese cristalino que está empujando todo. Entonces, así trataríamos de forma definitiva a nuestro paciente. ¿Alguna pregunta con relación al glaucoma agudo?
Bueno, esto no es muy complicado, no es muy largo. Vamos a pasar al siguiente tema, que es el desprendimiento de retina. Fíjense que al hablar de desprendimiento de retina como causa de pérdida aguda de la visión, estamos cambiando de estructura. Cuando hablamos de glaucoma agudo, estábamos hablando de una enfermedad que prácticamente se manifiesta en todo lo que es el segmento anterior del ojo y podemos ver con la lámpara, podemos ver el ojo rojo, podemos ver el edema de córnea, podemos ver todo. Sin embargo, cuando hablamos del desprendimiento de retina, estamos pasando a hablar del segmento posterior, de la parte de atrás. La retina, yo no sé si les habrá explicado eh, de forma apropiada a la persona que les dio anatomía, pero la retina, como ustedes ya sabrán, es la capa más interna del globo ocular y forma parte de lo que es la estirpe neurosensorial. Es un tejido muy especializado, es donde se lleva a cabo el proceso de la visión y se encarga de transducir y transmitir las sensaciones visuales. Es una capa delgada y transparente que está limitada hacia afuera por esta capa vascular que es la coroides y por dentro tenemos el humor vítreo. Si nosotros cortamos un segmento de la retina, vamos a ver que esta tiene varias capas. O sea, si nosotros cortamos nuestra retina y la observamos en un microscopio, vamos a ver una serie de capas de células interconectadas, todas estas encargándose de transmitir lo que es la visión, todo va a transmitir lo que es lo que nosotros vemos. Las capas de la retina son 10. No tienen que aprenderlas, yo solamente les estoy explicando como para poder entender qué es lo que pasa cuando hay un desprendimiento de retina. Esto es afuera y esto es adentro. O sea, esta parte de hacia acá es viniendo de afuera adentro. Entonces, de afuera adentro tenemos el epitelio pigmentario de la retina, que es una capa de células cuboidales que está encargada del metabolismo de la capa que viene de la siguiente capa, que es la capa de fotorreceptores. Los fotorreceptores, los conos y bastones, son las células estrella de la retina, que son los que se encargan, en los que se dan todos los procesos químicos para finalmente para que eso finalmente termine en un estímulo visual. Por debajo de la capa de fotorreceptores tenemos la membrana limitante externa, la nuclear externa, la plexiforme externa, la nuclear interna, plexiforme interna, capa de células ganglionares, capa de fibras nerviosas y la limitante interna. O sea, los fotorreceptores, lo que nosotros vemos viene de acá, de adentro del ojo, llega hasta la capa de fotorreceptores, donde se genera el proceso químico que termina con la estimulación de estas células. Estas estimulan a otras células que terminan estimulando a las células ganglionares, que son la primera neurona dentro de lo que es la vía visual. Estas células ganglionares transmiten la información a sus fibras. Estas fibras corren por el interior de la retina, terminando dentro del nervio óptico, formando lo que es el segundo par craneal. Ahora, todo esto evidentemente tiene que estar conectado. ¿Qué pasa si se corta la conexión entre estas capas? Tenemos lo que se llama el desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina se da a este nivel, cuando el epitelio pigmentario se separa de la retina neurosensorial.
Eh, eh, Normalmente no existe ningún espacio entre esto, evidentemente está pegado, pero por alguna falla metabólica o por alguna tracción mecánica, estas dos capas se pueden separar entre sí, determinando que la retina se desprenda en parte o en su totalidad. Y muchas veces lo que sucede es que se desprende, pero no es que hay aire dentro de ese espacio, sino que existe un líquido que puede venir desde adentro del ojo o desde afuera del ojo para pasar a ocupar ese espacio que antes era virtual entre el epitelio pigmentario y la retina neurosensorial. Es importante entender que la historia de un desprendimiento de retina no tratado nos indica que un alto porcentaje terminará en ceguera. De ahí es la importancia del diagnóstico. Más de uno de ustedes habrá escuchado ya desprendimiento de retina porque algún conocido, alguna conocida habrá tenido, mismo alguno de ustedes pudo haber pasado por, por ese episodio. Y vamos a ver los tipos de desprendimiento de retina y vamos a entender la importancia que tiene dentro del pronóstico visual del paciente que sufre de esta patología. El desprendimiento de retina, según sus causas, se puede dividir en regmatógeno, que ya vamos a entender por qué se llama así, traccional, seroso y mixto. El desprendimiento de retina regmatógeno se llama regmatógeno porque regma significa ruptura. ¿Y qué es lo que pasa en este desprendimiento de retina? Existe una rotura dentro de la pared de la retina y esto hace que el líquido pase y termine desprendiendo la capa de fotorreceptores de la del epitelio pigmentario. Es el líquido de la cavidad vítrea que pasa al espacio virtual entre el epitelio pigmentario y la capa de fotorreceptores que se denomina espacio subretiniano. Es una patología no muy frecuente, tiene una incidencia de 10 a 15 personas, de 10 a 15 por cada 100.000 personas y es más o menos 6 veces más alto en pacientes con cirugía de catarata. Para entender por qué es que tenemos esta ruptura, hay que entender un proceso que se llama desprendimiento de vítreo posterior. No es lo mismo que desprendimiento de retina. Desprendimiento de vítreo posterior es un fenómeno que todos vamos a tener, o muchos de nosotros ya tuvimos, ya pasamos por ese fenómeno sin siquiera darnos cuenta, que consiste en lo siguiente. Toda nuestra vida, nuestro ojo está relleno, entre comillas, por un gel que se llama humor vítreo. El humor vítreo tiene una consistencia similar a la clara del huevo. Sin embargo, este gel, este líquido que llena el ojo, sufre un proceso en algún momento de la vida, ya sea alrededor de los 40, 50 años, inclusive antes, en el que parte de ese gel se vuelve líquido. Y eso se llama sinéresis vítrea, es un proceso normal. Esa zona líquida primero forma bolsas en la parte central. Sin embargo, con el correr del tiempo, ese líquido va migrando a la parte posterior del ojo. O sea, es como que alrededor de los 50 años, nuestro ojo está relleno de un gel con una parte líquida. Y esta parte líquida en algún momento pasa a la parte posterior del ojo y hace que este gelcito que está dentro se desprenda y pase a la parte delantera del ojo.
ese gel puede estar como atascado, como muy pegado por algunas regiones del globo ocular. Siempre hablando desde la parte interna, siempre hablando desde la retina. Y esas regiones a las que se mantiene pegado, eh, en el caso de evaluar un fondo de ojo y de encontrar, se llaman zonas predisponentes a desprendimiento de retina. Son zonas en las que la retina es más fina y está muy pegado el gel vítreo. Entonces, en el momento de que en el que el paciente pase por el desprendimiento vítreo, que es un proceso fisiológico, va a traccionar la retina, pudiendo llevar a generar las famosas rupturas. Las rupturas se pueden clasificar en desgarros, o sea, mi vitro, acá como ven está pegadito. Estira, estira, estira y ¡poc! Se despega, pero rompió un pedacito. Puede formar un desgarro en herradura, que también puede ser en forma de J o en forma de L, o puede llevarse un pedacito de la retina, lo que viene a ser un agujero operculado. Pero también podemos tener otros tipos de ruptura que se pueden dar en el momento en el que un paciente sufre un traumatismo, como son las diálisis, que es como una ruptura así de la retina periférica. Acá podemos ver dibujitos un poco más didácticos de lo que son los desgarros y los agujeros operculados también. Hay que entender, me acuerdo nomás de que una compañera de ustedes, no sé si es de este grupo o del otro, que decía que se hizo un láser porque tenía degeneración latis. Esa degeneración latis es la que predispone que el vítreo esté pegado. A ella probablemente al irse a sus controles oftalmológicos, el oftalmólogo le diagnosticó que tenía una zona en que se podía quedar pegado al vítreo y más adelante esto puede llevar a un desgarro y por lo tanto se hace un procedimiento profiláctico que después les voy a explicar. Pero estos desgarros se dan en zonas predisponentes que cualquiera de nosotros puede tener, que en el momento de hacernos un fondo de ojo de rutina se pueden detectar y se les puede hacer un procedimiento profiláctico con el fin de que no llegue ni siquiera a hacer un desgarro. ¿Cuáles son los síntomas en el caso de un desprendimiento de retina reumatógeno? En el 60% de los casos, el paciente, aparte del síntoma propio del desprendimiento de retina, viene describiendo que sintió síntomas premonitorios. ¿Y cuáles son estos síntomas premonitorios? Las fotopsias son destellos o flashes de luz, y también la presencia de lo que se llaman moscas volantes. Estos signos, estos síntomas son el resultado de la tracción que ejerce el vítreo sobre la retina. Pero el síntoma que nos habla de un desprendimiento de retina es un defecto del campo visual que el paciente va a describir como la caída de un telón negro, que puede ser parcial o total según la magnitud del desprendimiento de retina. Al examen oftalmológico vamos a ver un defecto de reflejo fotomotor, podemos ver pigmento flotando y la estrella, que son las roturas retinianas asociadas al desprendimiento de retina, que se ven así. Esto es un fondo de ojo, todo esto que se ve desenfocado es la retina que está pegada y esto que es una tela que está flotando es mi retina desprendida que le estoy mirando de frente. Acá vemos un desgarro gigante que es por donde entró mi líquido y desprendió mi retina. Acá vemos otra imagen de un desprendimiento mucho más extenso. Si se dan cuenta, más o menos hasta acá llega mi desprendimiento y acá vemos el desgarro. Ahora, el manejo de un desprendimiento de retina realmente viene desde antes y es lo que yo les estaba diciendo.
En el caso de que exista un desgarro sin aún tener un desprendimiento, o en el caso de que existan lesiones predisponentes sin tener algún desgarro, se hace una profilaxis y la técnica depende de ciertas características, como que son tipo de lesión, tamaño de la lesión y la localización de los mismos. El tratamiento o la profilaxis, yo no estoy, en este caso, fíjense que yo no les estoy hablando del tratamiento del desprendimiento de retina. Yo les estoy diciendo cómo evitar tener un desprendimiento de retina reumatógeno en caso de contar con alguna lesión predisponente, ya sea desgarro o ya sea lesión retiniana propiamente dicha. En estos casos, como ya les dije, según el tipo, según el tamaño y según la localización de la lesión, lo que se hace es una fotocoagulación con láser. Con un equipo de láser, por lo general argón o de tipo diodo, se generan pequeñas quemaduras o cicatrices retinianas que causan una inflamación secundaria en la retina y terminan como sellando esa lesión, lo que evita que el líquido pueda entrar y desprender la retina. Este es un esquema, un dibujo de cómo se vería el láser, este láser, y el médico acá ya le hizo láser alrededor de toda la lesión. El láser en el momento de hacer deja como unos puntitos blancos que al cicatrizar quedan como puntitos negros una vez cicatrizados. Esta es una foto real. Este es un desgarro al que se realizó el láser y vemos que ya está cicatrizando en las zonas donde ya está negrito. Y esta es una degeneración latis que fue rodeada también por láser. Así que, doctora, que te hiciste láser del tu látiz, así se ve adentro de tu ojo. Ahora, cuando tenemos ya un desprendimiento de retina propiamente dicho, el tratamiento ya consiste en otra cosa. Tener un desprendimiento de retina es un cuadro grave. Es un cuadro muy delicado y es un cuadro que muchas veces no puede curarse por completo o en el que la recuperación de la agudeza visual muchas veces no es completa. Por eso existe una profilaxis. Dependiendo del tipo de desprendimiento de retina y de la localización y de la extensión, existen diferentes tipos de tratamientos que se pueden realizar, la mayoría de ellos quirúrgicos. El desprendimiento de retina va a tener un mejor, o sea, el ojo del paciente realmente va a tener un mejor pronóstico cuanto más rápido se instituye el tratamiento. Tenemos el primero que se llama neumopexia. Neumo, aire, pexia, pegar. ¿Qué es lo que se hace? Con una aguja se inyecta líquido dentro del ojo, perdón, se inyecta gas dentro del ojo y este gas lo que hace es flotar y pegar la retina desde adentro. Como que empuja desde adentro la retina despegada y hace que esta termine, o sea, pone en contacto la retina despegada con el resto del ojo, por decirlo, y eso se deja por un tiempo hasta que cicatrice y eso quede pegado. Eso es uno de los procedimientos más conservadores que tenemos, pero solamente funciona para ciertos tipos de desprendimiento de retina. Ya vamos por los procedimientos mucho menos conservadores, como son el escleraje, que es la colocación de un anillo de silicona por fuera del ojo, que termina como indentando la zona de la lesión. Acá como vemos, como que aprieta desde afuera y también en el mismo momento se entra desde adentro haciendo un láser y volviendo a pegar la retina. Puede estar combinado con con el proceso de crío, con un láser o un crío
un aparato que es frío, que termina de pegar. Y también se puede utilizar aceite de silicón por dentro combinado con esto así para empujar desde afuera y desde adentro. Estos también se pueden colocar no un anillo, sino explantes segmentarios, o sea, un pedazo nomás de silicona que se pega desde afuera. Y por último, la cirugía que más se utiliza y que más se conoce y mejores resultados tiene, que es la vitrectomía. La vitrectomía es una de las cirugías más complejas, más argeles y más caras también, de la oftalmología. Cuando hablamos de lo que es la patología oftalmológica, consiste en la colocación de tres trócares que se insertan desde la esclera. Uno de ellos, que es este que vemos acá, infunde el líquido, porque no queremos que nuestro ojo colapse, ya que le hicimos tres agujeros. Otro de ellos es una sonda de iluminación, así como la cirugía laparoscópica, y otro de ellos es una sonda que puede variar. En la vitrectomía lo que se hace es, se come todo el gel vítreo, se absorbe todo, se reemplaza por suero Ringer o suero fisiológico y se instituye el tratamiento desde adentro. O se hace láser, o sea, se pega de nuevo la retina y se hace láser para pegar, o se coloca aceite de silicón o se coloca gas dentro del ojo y esto se cierra el ojo y se deja así. Si es que se colocó gas, el ojo mismo se encarga de reemplazar de nuevo por el gel vitro en algún momento a medida que pasa el tiempo. Si es que se dejó aceite de silicón, este en algún momento debe ser retirado debido a que el ojo no es capaz de eliminarlo. La elección de una u otra técnica depende del cirujano. Los cirujanos que hacen esta técnica son los especialistas en retina, que es una subespecialidad que se hace. Es una cirugía bastante compleja, pero en muchos casos funciona bastante bien. Es así como se ve desde la lámpara, o sea, todo un dibujo evidentemente, pero se ve por la pupila dilatada, es que vemos cómo estamos trabajando por dentro. Ahora, saliendo de lo que es el desprendimiento de retina regmatógeno, porque todo esto era cuando el desprendimiento de retina era por una ruptura. Ahora, el desprendimiento de retina también puede ser traccional. Desprendimiento de retina traccional es cuando existe una fuerza traccional que separa la retina neurosensorial del epitelio pigmentario. Es la segunda causa de desprendimiento, más frecuente de desprendimiento de retina. Existen fuerzas que separan la retina del epitelio pigmentario. Esta tracción suele venir desde adentro, o sea, desde el vitro, o desde la retina misma por la existencia de alguna fibrosis. En la mayoría de los casos, vamos a ver unas membranas evidentes que están traccionando. Estas membranas suelen estar compuestas por fibroblastos y células del epitelio pigmentario que tienen una capacidad contráctil. A diferencia del desprendimiento regmatógeno, estas tracciones tienen un aspecto más tenso, como vemos en esta imagen. Ya les voy a hablar de por qué lo que el paciente puede tener esto en el ojo ahora, pero estos son crecimientos fibrovasculares que crecen encima de la retina, como una telaraña que crece pegado a la retina, se pega y una vez que fibrosa y se tensa, estira la retina hacia adentro. Existen varias patologías que pueden estar relacionadas a la aparición de proliferaciones fibrovasculares, siendo la más común la retinopatía diabética proliferativa. O sea, un paciente diabético mal controlado, es esta la razón por la cual se queda ciego. Tiene una proliferación fibrovascular. Ahora luego, cuando tiene así, sin depender la retina, luego ya no ve. Sin embargo, una vez que tiene un desprendimiento de retina, esto es súper difícil de manejar. Otra de las causas también es una retinopatía del prematuro complicada,
una vitreoretinopatía proliferativa por alguna otra causa, oclusiones de la vena retiniana que se complican, no todas, traumatismos, enfermedad de Coats, que es una enfermedad hereditaria, retinopatía por enfermedad de células falciformes, las retinitis infecciosas, como son el citomegalovirus, la toxoplasmosis, la toxocara, uveitis, como la parsplanitis, y enfermedad de IELTS, y bueno, trauma está repetido aquí. El tratamiento es también una vitrectomía, como lo que veíamos aquí, pero en este caso, esta sonda tiene unas cuchillas que lo que hacen es te comen y liberan estas tracciones y se coloca un aceite por dentro que intenta pegar de nuevo la retina. Sin embargo, estos son a veces pacientes que ya vienen con años de esta fibrosis que ya es súper dura, súper difícil de liberar y realmente es muy triste porque son muchas veces muchos pacientes. Estoy hablando en específico de los diabéticos que llevan años de no cuidarse y viene con una esperanza. Y este no es una cirugía barata ni siquiera en el público, ya que estas sondas son desechables, entonces salen plata y muchas veces no tiene el efecto que ellos esperan. El tratamiento entonces depende de las tracciones, pero lo que se busca es relajar por medios quirúrgicos y la cirugía que se suele hacer es desprendimiento, perdón, vitrectomía vía pars plana. Ya pasando al último tipo de desprendimiento de retina, vemos lo que es el desprendimiento de retina seroso. Este desprendimiento es un poco diferente a los otros dos, ya que estos pacientes no tienen ni tracción ni desgarro. En estos casos, el líquido no viene de adentro o no está traccionando nada desde adentro, sino que el líquido fluye desde atrás. Fluye generalmente desde la coroides y el paso de fluidos se da por alguna falla en la vasculatura retiniana o en el epitelio pigmentario. Esto permite que pase el líquido al espacio subretiniano. Lo importante del desprendimiento de retina seroso es que esa falla de la vasculatura retiniana está generalmente relacionada con alguna enfermedad sistémica. Y ahí es la clave para el tratamiento de este tipo de desprendimiento de retina. El aspecto de este desprendimiento de retina suele ser un poco diferente, ya que vemos como bullas de líquido generalmente transparente o citrino en la retina, como vemos en este caso. Tiene un aspecto más más homogéneo, perdón, más uniforme y normalmente este líquido por la gravedad suele caer hacia la parte inferior, y ahí que la mayoría de los desprendimientos serosos suelen encontrarse hacia la parte inferior. La enfermedad que ocasiona el desprendimiento de retina seroso puede ser una entidad que se llama corioretinopatía serosa central, que es una enfermedad bastante frecuente, está relacionada a consumo de corticoides o al estrés y es casi, o sea, el doble o el triple de veces se dan hombres jóvenes en las que se acumula líquido en la parte central. Aquí, esta no es la parte central. En la parte macular, así es un redondito que se acumula en la parte macular por alguna falla de la membrana de Bruch, que es la membrana que está debajo, que deja pasar líquido. También un tipo de vasculitis que se llama enfermedad perdón, un tipo de uveitis, que se llama enfermedad de BKH o Burkitt-Yagnaya-Arada. Las coroidopatías relacionadas con la preeclampsia y eclampsia, el CID,
púrpura trombocitopénica trombótica, los melanomas uveales, las coroidiopatías hipertensivas o relacionadas con el lupus, las metástasis coroideas, la escleritis posterior y la coroiditis vertiginosa son enfermedades que se pueden relacionar con el desprendimiento seroso de la retina. Y es importante diagnosticar, ¿por qué? Porque el tratamiento en este caso no es quirúrgico, sino que se basa en tratar esa enfermedad de base y que vuelva a la normalidad mi metabolismo y ese líquido se reabsorbe solito. ¿Alguna pregunta con relación al desprendimiento de retina? Bueno, voy a mostrarles ahora un videíto. No es de buena calidad, pero es lo mejor que encontré. Si hay una fuerte adherencia entre la retina y el vítreo, el desprendimiento de vítreo posterior puede producir una tracción en la retina. Si la retina es frágil en ese punto, esto puede originar... Ay, perdón. Si hay una fuerte adherencia entre la retina y el vítreo, el desprendimiento de vítreo posterior puede producir una tracción en la retina. Si la retina es frágil en ese punto, esto puede originar una rotura de retina, la cual permitirá que el líquido intraocular pase a través de ella y desprenda la retina. En la gran mayoría de los casos, no hay nada que indique que un desprendimiento de retina puede ocurrir antes de que realmente ocurra. Los síntomas físicos percibidos por el paciente pueden ser destellos de luz, sombras o flotantes, o una pérdida del campo visual periférico, que el paciente puede no percibir la mayoría de las veces hasta que la visión central ha sido afectada. Sin una rápida intervención quirúrgica, preferiblemente entre 8 y 15 días, la retina puede retraerse debido a que las células pigmentarias comenzarán a formar membranas sobre la superficie de la retina. Cuando la retina está retraída, la cirugía es mucho más complicada y las posibilidades de curación severamente disminuidas. La primera meta del tratamiento quirúrgico es impedir que el líquido pase a través del desgarro taponándolo. La bomba del epitelio pigmentario hace que la retina se vuelva a pegar. Para ello, el cirujano necesita localizar todos los desgarros o agujeros, no importa lo pequeños que sean, para inducir una reacción inflamatoria en los bordes de los agujeros o desgarros por medio de criopexia o láser. Esta reacción actuará como un cemento cuando el desgarro esté posicionado sobre el epitelio pigmentario. Esto se puede realizar de varias formas. El oftalmólogo puede deformar la esclera, empujándola hacia el desgarro por medio de una indentación externa. Colocando un explante suturado a la esclera, puede hacer un taponamiento interno, empujando la retina contra el epitelio pigmentario, inyectando una burbuja de gas dentro del ojo. Esta burbuja, por supuesto, se reabsorberá. Para casos complicados se utiliza a veces silicona, que en cambio deberá ser retirada más tarde. Por último, el oftalmólogo deberá quitar las tracciones vítreas que originaron el desprendimiento de retina inicial para devolver a la retina su flexibilidad. Esto se llama vitrectomía o extracción del vítreo. Todos estos procedimientos se pueden realizar a la vez y también junto con otros pasos complementarios, como disección de pseudomembranas o vaciamiento del líquido subretiniano. Siempre hay un tanto por ciento de fallos en la primera cirugía, debido a que el cirujano no puede conocer el alcance de los resultados que pueden ocurrir con cada desprendimiento individualmente, especialmente si son avanzados o complicados.
Si es necesario repetir el procedimiento cuando no se ha logrado la curación, la situación continúa contribuyendo a una permanente pérdida de visión. Tan pronto como usted abandone la clínica, deberá Ahí después ya habla de cuidados postoperatorios, que en el caso, lo que yo quería era que entiendan lo que es el desprendimiento y entiendan cómo se trata. Creo que alguien preguntó algo. Professora, eu tenho uma pergunta. Sí. Nessa cirurgia, tanto lá que põe silicona, a que coloca lá borbulha de gás, e também lá que deforma por fora o olho, como fica a visão? Porque se você, por exemplo, coloca um outro médio no meio do olho, vai cambiar o índice de refração, por exemplo. E aí, como é Claro. que ficaria a visão do paciente nesses casos, Y quando ele faz a cirurgia? en el postquirúrgico inmediato no está todavía recuperado, el paciente sigue viendo mal. Hasta que se reabsorba la burbuja de aire por sí sola o hasta que se retire el aceite de silicona, el paciente no ve bien. Não vai bem. No ve bien. Después, una vez que ese medio desaparece o se le saca, recién el paciente recupera la visión. Ah, entendi. Por eso es una cirugía, por eso les decía que es una cirugía un poco argel, porque a diferencia del paciente que se opera de catarata, que ya sale luego viendo bien, estos no son pacientes que salen viendo bien y gastan muchísimo. Entendi. Mas aí é para, pelo menos, tentar preservar o olho, né? Exacto, la visión. A visão, exato. Muchos pacientes entran con un mal pronóstico, un paciente joven que tiene un desprendimiento de retina, por ejemplo, que secundario a un golpe, es un paciente que tiene un mejor pronóstico. Va a recuperar la visión en un largo tiempo, pero va a recuperar. Outra pergunta sempre também ouço falar de pessoas que já usam óculos, já tem algum desvio e falam que teve descolamento de retina. Tem alguma relação por exemplo, de desvios refrativos con eso? Eso. La miopía es lo que más se relaciona con lesiones predisponentes. Es por eso que a un miope se le recomienda una vez al año un fondo de ojo. Seguro que por lo menos, ustedes son acá, están 60, por lo menos hay 10, 15 miopes en el grupo. Y a los que más, cuanto mayor es el grado de la miopía, mayor es el riesgo de tener lesiones predisponentes, que son lesiones nomás, que a lo mejor nunca van a llevar a ninguna complicación. Pero yo no quisiera correr con el riesgo de que mi ojo tenga un desprendimiento de retina algún día, ¿verdad? Entonces, son pacientes en los que se hace fondo de ojo todos los años y si se encuentra una lesión, se le hace láser profiláctico. Muy bien, gracias. Está relacionado más con la miopía. Bueno. Entonces, criopexia es la palabra que hace rato me olvidé. Pero no se usa mucho la criopexia. O sea, yo al menos no vi mucho. Se usa más el láser, se usa más el gas, se usa más el aceite, no tanto la criopexia. Se usaba más antes, pero tiene todo un armatoste que cuesta usar. Entonces, este video era medio viejito, nomás por eso habla de la criopexia. Pero ya no se usa más tanto como antes, aparentemente. Yo no soy retinóloga, así que tampoco manejo al dedillo, pero yo al menos no, en mi servicio donde sí se opera mucho retina, no vi mucho. Bueno. Ya vamos a pasar a otra causa de una pérdida aguda de la visión, que son las oclusiones vasculares. Yo les iba a poner en este punto, pero me olvidé, una imagen de lo que es, es la vasculatura retiniana, por lo menos vista desde adentro. Pero después, bueno, en las otras imágenes donde ya se ven las oclusiones, igual van a entender. Las oclusiones, como dice su nombre, son fenómenos en los que existe una oclusión de algún vaso retiniano. Cuando hablamos de oclusiones vasculares así en general, estamos hablando de que estas se pueden dar dentro de las arterias o dentro de las venas.
Y vamos a empezar hablando de las oclusiones venosas de la retina, o oclusiones vasculares venosas de la retina. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Es que ocurre, así como dice su nombre, se tapa una vena de la retina. Esta vena puede ser la vena principal o vena central de la retina o una de las ramas de esta. Es un fenómeno que se da con relativa frecuencia, es el desorden macular primario más frecuente de la retina y el segundo desorden vascular entre todos, siguiendo a la retinopatía diabética. Es una patología que se suele dar en pacientes de edad de 60 a 70 años y se da por igual en ambos sexos. Cerca del 10% de los pacientes que presentan esta patología van a presentarla también en el otro ojo. Es relativamente frecuente porque el principal factor de riesgo es algo súper común, que es la hipertensión arterial. También puede relacionarse con otras enfermedades cardiovasculares, la hiperviscosidad sanguínea, la diabetes y el glaucoma. ¿Y qué es lo que pasa? Acá vemos, imagínense que no están acá estas hemorragias. Este es un fondo de ojo en el que tenemos dos arcadas principales. Todos los fondos de ojo son así. Tienen dos arcadas principales de la arteria y vena. Acá está la arteria central y la vena, perdón. La arteria central y la vena central salen del nervio óptico y se dividen en una arcada superior y arcada inferior. Cada arcada tiene una rama arterial y una rama venosa. Si ustedes en algún momento en clínica médica dieron retinopatía hipertensiva, seguro recordarán que eso nosotros vamos a dar en una clase especial, pero yo sé que se da también en clínica médica. Recordarán que la arteria y la vena, las ramas arteriales y venosas en la retina se cruzan entre sí, siempre la arteria pasando por encima de la vena. En pacientes hipertensos, esa arteria suele estar aterosclerótica, o sea, las paredes de esa arteria suele presentar cierta esclerosis y el hecho de que pase por encima de la vena hace que presione esa vena. La presión ejercida en el cruce de arteriovenoso por la arteria genera una turbulencia de la sangre. Esta turbulencia de la sangre, sumado a algún que otro factor de riesgo, hace que se forme un trombo. Y ese trombo termina por impactar dentro de la vena. Recordemos que la vena recoge sangre de afuera hacia adentro. O sea, la arteria realmente se ramifica hacia afuera y las venas se unen para terminar en la vena oftálmica, ¿verdad? Esta vena ocluida empieza a filtrar por éstasis venosa sangre y exudados en la pared retiniana. Esa es la patogénesis de la oclusión venosa. Entonces, la arteria dura le comprime a la vena, en la vena se forma una turbulencia y la formación de un trombo. Este trombo tapa la vena y de la vena filtra todo lo que estaba viniendo, generando así esto que es típico de la oclusión venosa de la retina, que son hemorragias en llama. Estas son hemorragias que están dispersas entre las fibras nerviosas y en esta imagen no se ven, pero también se pueden ver exudados, que es líquido entre las fibras que se ven como manchitas blancas. La oclusión de la vena puede darse ya aquí cuando es todavía una vena central, entonces vemos todo el fondo de ojo lleno de hemorragias, o como en este caso, en una de las ramas
en las que encontramos las hemorragias dispersas solamente sobre una de las arcadas. El paciente generalmente es un paciente de edad, o sea, les voy a dibujar como es un paciente que viene con una oclusión venosa. Es un paciente de edad de 60 a 70 años, que es hipertenso, a veces es diabético, y viene con la historia de que hace un día o hace 2 días, si es que ese paciente percibió realmente en ese momento, está viendo borroso o realmente no está viendo de un lado, y esa pérdida fue indolora de un día para el otro, puede haberse visto, puede estar acompañado también de metamorfopsias, y también puede no haberse dado cuenta. Nosotros podemos detectar eso en el examen de rutina. Una vez al revisarle a este paciente, vemos hemorragias en llama. Estas son las hemorragias. Hemorragias en llama son las que están así, están formando como llamas, tienen esta forma así como rayas, eso es porque están dispersas entre las fibras, con exudados, que son estas manchas blancas, que siguen a una arcada en el caso de la oclusión de rama venosa, o están dispersas por todo el fondo de ojo en el caso de una oclusión de la vena central. También vemos dilatación y tortuosidad vascular, las hemorragias y los exudados de los cuales les hablé, y esta exudación de líquido dentro de las fibras puede afectar a la mácula, dando lo que se llama edema macular. El edema macular es acumulación de líquido en la mácula, que es la parte central de la visión, como ya habíamos hablado en clases anteriores. Y también esto más adelante puede sangrar, generando lo que se llama movitro o hemorragia vítrea, de lo cual vamos a hablar también dentro de un rato. Si hacemos un OCT, una tomografía al paciente, podemos ver, así se ve un corte a este nivel. Esto que vemos acá es edema macular. Si le hacemos una tomografía a este nivel, vemos así el acúmulo de líquido dentro de la pared de la mácula. El diagnóstico realmente no es difícil para nada, es muy típico el ver esto, es una oclusión vascular hasta demostrar lo contrario, una oclusión venosa, pero el paciente debe ser estudiado, ya que esto trae sus consecuencias. Un taponamiento de vaso con estas hemorragias y estos exudados lleva a una isquemia moderada de la retina, o sea, lleva a como unas pequeñas zonas de infarto de la retina. Toda zona de infarto de la retina corre el riesgo de sufrir la aparición de neovasos, o sea, del crecimiento de vasos enfermos y de una arquitectura patológica. Es como que yo tenga mi patio, se muera mi pasto y crezca el yuyo. Así mismo pasa en la retina. Entonces, estos neovasos que pueden crecer en zonas isquémicas, al no tener una arquitectura normal, pueden crecer por donde no tienen que crecer, pueden sangrar sin qué ni para qué y generar inclusive proliferaciones que pueden llevar a un desprendimiento traccional de la retina. Para evitar todo esto, lo que se hace es una angiografía de la retina o una angiofluoresceinografía con el fin de determinar cuáles son las zonas de isquemia de la retina y así poder instituir el tratamiento que vamos a ver. Y también un OCT o tomografía de coherencia óptica para ver la localización o de si existe un edema macular, porque también tiene su tratamiento en específico. El tratamiento, en el caso de existir edema macular, se utilizan los antiangiogénicos inyectados en el ojo. Ya habíamos hablado de esto cuando hablamos de degeneración macular relacionada a la edad. Los antiangiogénicos se usan en muchas patologías de la retina y el edema macular en la oclusión venosa también es uno de estos. Los antiangiogénicos
dentro de todo lo que existen, el más utilizado a nivel regional es el bevacizumab. El nombre comercial es Avastin. Y lo que hace es un anti-VEGF, un antifactor de crecimiento del endotelio vascular que evita que crezcan los neovasos feos que pueden sangrar, evita que crezca el yuyo, como les había dicho. Y en zonas de isquemia se hace el láser, el mismo láser que se usa para las lesiones predisponentes para desprendimiento de retina, también se usa acá. Si yo noto una zona de isquemia, voy a quemar con láser para que no crezcan mis neovasos. Es como que en ese lugar donde ya no creció mi pasto, yo, para que no crezca yuyo, yo le pongo, no sé, cemento encima. Entonces, para que ya no crezca, no crezcan los neovasos. La oclusión vascular también puede darse en una arteria de la retina. La oclusión arterial de la retina también es típica de adultos mayores y suele ser secundaria a aterosclerosis o vasculitis. Sin embargo, puede presentarse en pacientes jóvenes en casos de que estos tengan alguna coagulopatía, embolismos cardíacos o patologías del colágeno. La oclusión arterial de la retina es básicamente como un ACV o como un infarto. Es como tener un ACV y las causas pueden ser las mismas que un ACV. Puedo tener una fibrilación auricular que haga que un trombo se desprenda, pero como este trombo es tan pequeñito, se va a parar en la vascularización retiniana. Son pacientes que se presentan también con una pérdida súbita de la agudeza visual o parte del campo visual, dependiendo de si es de la arteria central o de la rama arterial, y puede o no estar precedido de episodios de amaurosis fugaz. Amaurosis fugaz es una ceguera transitoria. El paciente puede ser un paciente que forme trombos y que varias veces ya tuvo trombos retinianos de los que terminaron pasando, por eso no ocluyeron por completo y que por eso este paciente estaba teniendo amaurosis fugaz. Y en el momento de explorar el fondo de ojo, lo que vemos es una zona pálida de la retina, que a veces podemos ver inclusive el émbolo. Entonces vino el émbolo, corrió por toda mi circulación y ¡poc! Terminó acá. Desde acá ya no corrió la sangre y se murió toda la parte de la retina que estaba irrigada por esa rama. A diferencia de lo que es la oclusión venosa, en la que vemos sangre, 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 en esta no vemos nada, solamente una zona más pálida. Es mucho más fácil diferenciar cuando es de rama, que es una oclusión de la vena, de la arteria central, mejor dicho, porque cuando vemos una rama podemos diferenciar bien que hay una zona más clara y una zona más oscura. Sin embargo, cuando es de la arteria central, toda la retina está pálida y a veces es un poco difícil de diagnosticar. Cuando tenemos oclusión de la arteria oftálmica, también podemos encontrar una mancha en la mácula que se llama mácula de color rojo cereza. Para el estudio de estos pacientes se suele utilizar también la angiofluoresceínografía, en el que se explora lo que es el llenado vascular. Acá, por ejemplo, vemos en un paciente en el que el llenado vascular está muy retrasado, apenas se llena, quiere decir que hay una oclusión, hay un trombo que está dejando pasar un poquitito el contraste, pero muy poco. Entonces nos habla de que realmente es una oclusión a nivel central. Cuando tenemos un paciente con oclusión de la arteria de la retina, no hay mucho que hacer. Se hace, pero no está demostrado que funcione, un tratamiento con el fin de desocluir el trombo. Se cree que con la reducción de la presión intraocular y con masaje ocular se podría, por lo menos en parte, desocluir ese trombo en caso de que estemos
dentro de las 24 horas de que el paciente tuvo esa pérdida visual súbita y le hayamos diagnosticado oportunamente. Sin embargo, muchos de estos pacientes no perciben lo que tuvieron y a veces ya es tarde y también a veces no funciona. Se describe también la terapia trombolítica, así como en casos de ACV isquémico o de infartos. Pero lo más importante en este paciente es estudiarle bien para determinar por qué este paciente está formando trombos. Porque ahora fue el ojo, a lo mejor perdió una parte del campo visual, pero todavía es funcional. El día de mañana puede irse a terminar en los vasos cerebrales y sufrir de un ACV isquémico. Por lo tanto, aparte del tratamiento que nosotros le vamos a instituir con el fin de desocluir el trombo, también es muy importante el estudio de este paciente, un ecocardio, una ecodoppler de carótidas. Si es un paciente joven, es muy difícil que esto haya sido por una causa por aterosclerosis, por ejemplo, entonces hay que estudiarle, estudiar problemas de coagulación, estudiar vasculitis, buscar enfermedades autoinmunes y demás. Yo tengo una tía, por ejemplo, que hace poco hizo una oclusión arterial porque ella es lúpica y hizo una vasculitis de vasos retinianos, entonces hizo una oclusión de un trombo inflamatorio, técnicamente. Entonces puede haber miles de causas. Y por último, vamos a hablar de lo que es la hemorragia vítrea. No es una enfermedad en sí, es un signo que puede estar presente en múltiples patologías de la retina. Recuerden, el vítreo es el gel que llena el ojo, el gel que llena el segmento posterior, y una hemorragia vítrea es básicamente células sanguíneas dentro de la cavidad vítrea. Es relativamente frecuente ya que inclusive cualquiera de las patologías de las que hablamos hoy puede llevar a una hemorragia vítrea o hemovitrio, como le decimos, de forma secundaria. Acá, como vemos, se puede ver el mismo desprendimiento del vitrio posterior que les dije que es un proceso fisiológico, puede llevar a una hemorragia vítrea secundaria. También las retinopatías proliferativas, como la retinopatía diabética, una retinopatía proliferativa después de una oclusión de la vena. ¿Se acuerdan que yo les decía que pueden crecer vasos feos? Bueno, esos vasos feos pueden llevar a una retinopatía proliferativa y esos vasos feos sangran. Entonces, puede llevar a una hemorragia vítrea. También la enfermedad de célula falciforme, la enfermedad de ILS, la vasculitis. Otras enfermedades como las macroneurismas, las telangiectasias retinianas o angiomas capilares que pueden existir, el traumatismo cerrado, penetrante o los traumatismos iatrogénicos, y enfermedades sistémicas como las enfermedades hemorrágicas o el síndrome de Tirso. Vamos a ver un poquito qué más tengo de eso. Los síntomas del paciente que puede presentar varían de acuerdo a la gravedad de la hemorragia. Si es una hemorragia grande y que muy densa, llenó toda la cavidad vítrea, la pérdida visual va a ser más grave. Sin embargo, si fue una pequeña pérdida de sangre que volvió turbio nomás el vítreo, que no es una hemorragia densa, pues el paciente puede describir más bien como una visión borrosa repentina. Estos pacientes suelen ser diagnosticados al examen del fondo de ojo cuando vemos, como en este caso, parece que el vítreo está como sucio y vemos sangre flotando, o directamente no vemos nada. Intentamos ver el fondo de ojo, vemos ahí, parece que está poquito, se ve la papila, más nada. Eso quiere decir que todo mi vítreo está lleno de sangre. Lo importante acá es saber qué es lo que sangró. Si es que sangró porque se desprendió la retina, o si es que sangró nomás, o si es que mi paciente está con una retinopatía diabética. Y explorando el fondo de ojo, esto no se puede hacer, como vemos, esto es imposible ver el fondo de ojo. La única forma que tenemos de ver qué hay detrás es con una ecografía. La ecografía permite diagnosticar mejor el hemovitrio. Esto es un hemovitrio bastante denso. También permite cuantificar, saber cuán denso es.
e identificar las patologías asociadas. Acá, por ejemplo, esto todo, o sea, la cavidad ocular tiene que verse toda negra, o sea, anecogénico. Si vemos hiperecogénico, o sea, si vemos blanco, quiere decir que hay algo adentro. Y blanco en el ojo por lo general es sangre. ¿Qué pasó acá? Acá sangró dentro de mi ojo porque se desprendió la retina. Esto es retina, esto es retina, esto es espacio subretiniano y mi retina está tensa. Esto parece un desprendimiento de retina relativamente viejo con un hemovitro asociado. Y dependiendo de eso, vamos a instituir el tratamiento. Si es un desprendimiento de retina, hay que operar. Si es que no está asociado a otra causa, si no está asociado a un desprendimiento de retina o otra causa que amerite un tratamiento quirúrgico, la hemorragia vítrea puede limpiarse en 3/4 de los casos. Se puede reabsorber de forma progresiva y sin necesidad de intervención. Los cuidados que solemos indicarle al paciente es un reposo semisentado, le damos antiinflamatorios tópicos, por lo general del tipo de los AINES, y los controles sucesivos. Si es que encontramos ya algo asociado como un desprendimiento, como una retinopatía proliferativa, el manejo ya sería otro, ya se le empieza a preparar al paciente para una vitrectomía, una cirugía. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, ¿ya tienen las notas de su examen? No dice. Bueno. Yo le pasé a la gente de la facultad las matrices, entonces ellos deberían corregir, pero yo asumo que todavía no se empezó a corregir porque todavía no me preguntaron nada. Sí o sí, cuando empiecen a corregir me van a preguntar cosas. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con relación al examen? Entonces quiere decir que todos sacaron 5. No, mentira. Bueno, entonces la próxima clase vamos a hablar de trauma ocular. No creo que sea tan larga. Voy a intentar que tenga más imágenes posibles porque es la única forma de entender bien lo que es el traumatismo ocular y de cómo manejarlo dentro de las urgencias generales, por lo menos, esperando que venga el oftalmólogo. Una compañera levantó la mano. Doutora, Sim. eu queria tirar uma dúvida. Eu tive esse degeneração látice Sim, e tenho miopia. sim, E aí a relação deles dois me disseram que é pelo crescimento do olho. Seria exacto, por isso mesmo? exacto, sí. Sim. La miopía está relacionada con el ojo grande y el ojo grande tiene zonas de afinamiento. Es como, yo siempre le explico a los pacientes que es como que se estira la piel de la retina, le digo yo, y se forman zonas así en los que es más fino. Y en esas zonas finas corres el riesgo de tener un desgarro y un desprendimiento de retina. Entendi. Eu nunca tive os sintomas, né? Mas aí no exame de fundo de olho, o médico viu. E aí eu fiz a fotocoagulação. Hoje, às vezes, eu sinto tipo umas fisgadas no olho depois que eu fiz essa fotocoagulação. Pode estar relacionado? Puede estar. Dores no olho. Sí, no sé si en el momento te dolió cuando te hicieron. Sim, bastante. Sí, bastante. Es que duele. Pasa que lo que se busca es generar un proceso inflamatorio. Entonces el dolor puede estar relacionado con la cicatrización de tu lesión aún. No debería doler siempre, pero te puede doler un tiempo. Ah, sim, graças, doutor. Ok. Pero está bueno de que te hayas diagnosticado a tiempo sin tener siquiera síntomas. Eso es buenísimo. Quiere decir que tu doctor o tu doctora es bastante bueno, ya que debemos evitar en lo posible
que tenga un desprendimiento de retina el paciente miope. El desprendimiento de retina es grave, como les dije, es una cirugía larga, es cara, es todo lo malo. Entonces, muy bien por tu médico que te diagnosticó a tiempo. Bueno, entonces nos vemos. Si tienen alguna otra consulta, voy a quedarme un rato más conectada, pero si no, nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un buen descanso, buena noche, nos vemos.